Soy Martín Ríos Saloma, investigador titular C del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, profesor de asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura en Historia, imparto el curso de Historia de Europa en la Edad Media, profesor del posgrado en el posgrado en Historia también de la UNAM y me he desempeñado como secretario académico del Instituto de Investigaciones Históricas, como coordinador del Colegio de Historia y actualmente soy consejero universitario representando al propio instituto. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Bueno, queremos que nos explique un poco y nos platique el cómo fue su experiencia como estudiante en la licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Pues si lo veo con el paso del tiempo, fue una experiencia realmente fecunda, enriquecedora, muy divertida. Yo realicé la carrera entre el año 1994 y 1998. Hice la prepa en Prepa 5 y por lo tanto disfruté del pase automático y me tocó la facultad pues, en un momento muy interesante donde había profesores de muchísimo nivel que tenían un enorme prestigio y pude tomar clases con muchos de ellos, ¿no? Era otra facultad en todos los sentidos, estaba perfectamente pintada de color café, todas las paredes, las bancas eran fijas, no se movían, la cafetería estaba donde está ahora la sala de profesores, además tiene unos ventanales muy grandes y por lo tanto cuando entrabas por la puerta de la facultad lo primero que veías era la cafetería, así que podías constatar si estaban tus amigos o no, si se habían volado la clase o estaban dentro. Y bueno, obviamente el servicio de la cafetería era pésimo como sigue siendo ahora, pero por lo menos te podías tomar un café a un precio razonable. Y bueno, tengo la enorme fortuna de haber encontrado gente maravillosa, gente muy valiosa, que hoy somos muy buenos amigos, como el doctor Gabriel Torres Puga, que es investigador del Colegio de México, y bueno, otros tantos compañeros y amigos que están trabajando en distintas dependencias universitarias o en la preparatoria, prepa UNAM. Así que, pues yo la verdad es que lo disfruté un montón. Lamentablemente me tocó la huelga del 98, no, del 99 al 2000, pero yo ya había terminado mis cursos en el verano del 98, así que lo que se hizo más lento pues, fue el proceso de titulación, porque yo le entregué la tesis al doctor Rubial, me acuerdo perfectamente a principios de febrero, me dijo, bueno, dame un mes, como corresponde, te la devuelvo a principios de marzo, y nada, para entonces había estallado la huelga motivada por el aumento de las cuotas y bueno, pues uno nunca sabe cuánto duran estos movimientos. Imprimí mi tesis en mayo de ese año 99 y pues hasta enero del 2000 no me pude titular. Entonces, bueno, fue esa parte un poco la más amarga, pero el resto, la verdad es que fue una experiencia realmente muy interesante, muy formadora y aprendí muchísimo. Bueno, ¿y cuáles considera que hayan sido los profesores que más lo marcaron en su formación, tanto de estudiante como ahora de investigador? Mm, Pues tuve muchos maestros. El primer maestro que me dio clase fue el doctor Sergio Miranda, que ahora es investigador también del Instituto de Investigaciones Históricas y con él llevé la materia de historiografía general 1 y 2, es decir, historiografía antigua, medieval y moderna. Y pues para mí fue un auténtico descubrimiento porque la primera lectura que nos puso fue un artículo que se había publicado de Marc Bloch en una revista de alguno de los institutos, no recuerdo si el CIALC o el SEICH o una cosa así, una de esas revistas de poca circulación, y yo la verdad es que no conocía a los anales. En la prepa había tenido una formación muy clásica en prepa 5, pues bueno, de la Revolución Francesa a nuestros días. Además se habían ausentado varias veces los profesores, uno por enfermedad, otro porque se jubiló, y el último que nos dio clase fue el doctor Alberto Betancourt, que bueno, más o menos nos introdujo a la historia, pero en un mes y medio, que no pudo hacer más. Entonces, realmente para mí fue un descubrimiento, tanto el movimiento de los anales como la importancia de la historiografía. Y bueno, pues visto en el tiempo, el día de hoy me dedico básicamente a la historia de la historiografía medieval de época contemporánea española en el siglo XVI. Así que, bueno, pues creo que si alguien ha marcado mi trayectoria fue Sergio Miranda.
También en ese primer año llevé iniciación a la investigación histórica con la doctora Patricia Escandón, que es investigadora del CIALC, y con ella realicé mi primer trabajo, vamos a llamarle serio, y fue como el trabajo final de investigación, la Guerra de Granada y la consolidación de la diarquía de los reyes católicos. Entonces, ese primer trabajo de investigación pues, salió muy grande, ¿no? Casi 80 páginas en tiempos donde no existía la computadora, todo se escribía a máquina y bueno, cuando te equivocabas ponías una cosita así blanca para borrar la letra y cuando eran dos, bueno, se veía medio feo, la tercera tenías que reescribir toda la cuartilla y bueno, se fue finalmente tanto el germen de mi tesis de licenciatura, que fue sobre la Guerra de Granada, a finales del siglo XV, como de mis posteriores investigaciones, porque allí en este primer trabajo encontré y conocí el debate entre el historiador español Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro, en los cuales pues interpretaban de manera muy distinta la historia de España. Sánchez Albornoz opinaba que a lo largo de 800 años bueno, los españoles habían combatido contra los musulmanes en un conflicto, digamos, total, y Américo Castro subrayaba por su parte los elementos de integración y culturales que formaban parte de la cultura española. Y claro, ahí fue donde yo me encontré con el término, con el concepto de reconquista y con las problemáticas que suscitaba. Lo que pasa es que, claro, pues yo era muy joven, no tenía ni la formación, ni la experiencia, ni el bagaje para poder analizarlo. Pero cuando hice el doctorado, efectivamente lo trabajé sobre el concepto de reconquista y cómo surgió en la historiografía moderna española y cómo se ha utilizado como categoría historiográfica y categoría política. Y en la actualidad mi gran proyecto de investigación es la biografía intelectual de Claudio Sánchez Albornoz, que me ha llevado pues archivos en Argentina, en España, en Francia, espero que próximamente Italia. Estoy construyendo la gran biografía intelectual de don Claudio, que nadie la ha hecho. Hay una tesis doctoral de la Universidad de Navarra dirigida por Jaume Aurel, pero bueno, se quedó en tesis, nunca se publicó. Así que fíjense, dos profesores del primer semestre, prácticamente desde la primera semana, pues marcaron mi trayectoria. Otro gran profesor de primer semestre fue el doctor Álvaro Matute, fallecido hace ya pues 2 o 3 años, ya perdí un poco la cuenta, al cual le estimé mucho. Con él llevé historiografía de México y bueno, pues como correspondía tuvimos que hacer un análisis historiográfico. Yo elegí La Invención de América de Edmundo O'Gorman y bueno, todavía guardo ese trabajo porque el doctor Matute me puso, le felicito porque es un trabajo magnífico que he disfrutado mucho leyendo, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y cuando me incorporé al instituto, pues compartimos pared durante varios años en el instituto. Sí, mi despacho está contiguo al del doctor Matute. Y bueno, pues creo que esa fue la otra gran línea que se abrió en mi derrotero, ¿no? La historia de la conquista, sobre todo los primeros años de la conquista del siglo XVI y cómo pues eso podía ir permitiendo vislumbrar una necesidad de conocer en profundidad la historia medieval para comprender mejor la historia de México. Y eso, claro, me lleva a los otros maestros por los que me preguntas. Sin duda, uno de los grandes maestros, pues el doctor Alfredo López Austin, también recientemente fallecido. Todos nos peleábamos por tomar clases con el doctor López Austin y antes como no había internet lo que teníamos que hacer era formarnos en la coordinación, tomar una ficha como si fuera el Seguro Social o el ISSSTE y pues así como iba llegando te ibas inscribiendo y por supuesto pues, los de séptimo semestre se inscribían antes, los de quinto, los de tercero, así que cuando pasabas de segundo a tercero te querías inscribir pues nunca te tocaba con López Austin. Así que cuando nos tocaba pasar de cuarto a quinto, nos fuimos a formar y no sé por qué nos entró la locura y un compañero desde la noche anterior hizo su lista y se formó, dijo, yo soy el primero y entonces pasamos toda la noche en el estacionamiento para alcanzar lugar pues con López Austin. Lo recuerdo como un maestro muy generoso con sus alumnos, nos regalaba galletas por la mañana, los ejemplares que le daban a él de la revista
arqueología mexicana, porque era parte del comité científico, entonces cada clase llegaba con un montón de revistas y a los que llegaban primero se las iban dando, muy generoso en su saber y por supuesto un auténtico sabio, ¿no? Lo sabía todo y escucharla hablar era realmente un deleite, no solo por lo que aprendió uno del mundo mesoamericano, sino realmente por el uso del lenguaje y por la profundidad del pensamiento y sobre todo pues la comprensión del cosmos y del ser humano desde una perspectiva antropológica. Otro gran profesor para mí fue por supuesto el doctor Federico Navarrete, que en aquellos años impartía Conquista y Descubrimiento de América, ¿no? Entonces bueno, pues me sentía muy atraído por él. Y el doctor Navarrete pues, era muy innovador en aquellos años en su docencia y una de las cosas más lindas que recuerdo fue que nos puso a reproducir el debate entre las Casas y Ginés de Sepúlveda y bueno, yo por supuesto me asumí el papel de Ginés de Sepúlveda y otra compañera el de las Casas y armamos la controversia de Valladolid y bueno, fue realmente muy enriquecedora. El doctor Antonio Rubial, con el que llevé Edad Media, Cultura en la Edad Media, Nueva España, siglo XVI y XVII, y bueno, pues acabó dirigiendo mi tesis de licenciatura y bueno, convertido por supuesto en un gran amigo, en un mentor, en un director no voy a decir espiritual, pues sería como mucho, pero digo alguien que me orientó un montón en mi trayectoria profesional. Y bueno, la verdad es que podría recordar muchísimos más profesores, pero no quería dejar de mencionar a una profesora que perdimos hace un montón de tiempo, la doctora Juana Gutiérrez Arce, quien impartía historia del Renacimiento. Murió hace ya muchos años, no sé si casi más de 10 años, pero realmente era una profesora muy sabia que había hecho su doctorado en Florencia y por lo tanto pues había vivido, ¿no?, de primera mano esa experiencia del Renacimiento italiano. Más ustedes imaginen, entre el año 94 y 98, pues no solo no había internet, tampoco había PowerPoint. Entonces lo que hacían los profesores era llevar su estuche con todas las filminas y las diapositivas, había que pedir el carrete, irlas colocando. Entonces pues era un auténtico placer, ¿no? Ver esas diapositivas, porque a veces eran en blanco y negro, a veces en color, a veces la de blanco y negro sucedía a la de color para ver los contrastes. Y bueno, pues era una aproximación también a la historia italiana del Renacimiento de los siglos XIV y XV que acabó marcando mi trayectoria. Pero bueno, no me quiero entretener porque la verdad es que me podría pasar toda la mañana hablando solo de esos grandes maestros que me han marcado, pero sin duda ellos cinco o seis pues han sido los que desde una perspectiva intelectual, pues han sido los más definitorios. No obstante, todo profesor siempre deja una huella, ¿no? A veces por el conocimiento que nos transmite, a veces por las lecturas que nos hacen reflexionar, a veces simplemente por el trato que proporciona a los alumnos, un trato respetuoso, cordial, afable, ¿no? Y aunque uno pues no se interese por ciertas áreas del conocimiento, bueno, siempre encuentra ahí un apoyo, un momento de escucha. Y a veces hay profesores que pues lamentablemente enseñan por vía negativa, ¿no? Sea porque son muy faltantes o porque llegan tarde o porque nunca te revisan los trabajos y bueno, pues en la viña del Señor hay de todo. Yo tuve lamentablemente uno o dos profesores así, pero bueno, afortunadamente también fueron muy poquitos y el balance creo que es muy, muy positivo de esa planta de profesores. Entonces, bueno, pues para mí, y con eso concluyo, es un desafío estar a la altura de esos grandes maestros y poder transmitirles con la misma pasión, con la misma dedicación, esos saberes y esos conocimientos. Me queda como consuelo que como doy mi curso de historia medieval de 8 a 10 de la mañana, ocupo el mismo horario y el mismo salón que tenía el doctor Alfredo López Austin. Así que bueno, cada vez que entro a esa clase siento como que si su fantasma estuviera detrás y bueno, entre que me da una palmadita y me estuviera vigilando para hacer las cosas bien. En todo caso, pues para mí cada clase en su salón pues es un homenaje al maestro. Ok, muchas gracias por todo eso que nos ha platicado. Y bueno, ya para terminar, me gustaría que nos diera unas recomendaciones a nosotros como estudiantes
de la licenciatura en historia en la facultad? Mm. Pues tendría varias recomendaciones. La primera es que si no les gusta la historia, la dejen, ¿no? Es decir, si ustedes a lo largo de estos semestres que llevan, segundo, tercero, incluso cuarto semestre, se han dado cuenta de que no es lo suyo, pues mejor déjenla y busquen en la vida lo que realmente les apasiona. Porque la historia es una disciplina fascinante, apasionante, pero requiere de mucho trabajo, de mucho tiempo y no es una carrera de velocidad. Todo lo contrario, es una carrera de fondo y no va a llegar a la meta y que corra más rápido, sino que sepa mantener el ritmo y el paso a lo largo de los años. Porque claro, hacerse historiador pues no acaba con la licenciatura, ni siquiera con el doctorado, ¿no? Es más bien un proceso de permanente aprendizaje. Mi segunda recomendación sería que no eligieran a los profesores porque son barcos, para decirlo en buen castellano, sino realmente por su exigencia, por su compromiso, por su nivel de conocimiento y sabiduría, porque esa exigencia es la que finalmente nos permite desarrollar todas nuestras potencialidades. A veces, bueno, pues uno por cuestiones laborales, personales, no tiene más remedio que meter las materias con un profesor que a lo mejor no nos gusta tanto, pero incluso en ese caso, pues hay que procurar extraer todo lo que se pueda, todo el bagaje que pueda dar esa profesora, ese profesor, e incorporarlo. Pero sí, nunca se vayan con los profes que tienen fama de barcos, sino más bien con aquellos que tienen fama de exigentes, de rigurosos, porque eso de verdad permite explotar todas las potencialidades. Mi tercera sugerencia sería que no piensen que la única posibilidad de ser historiador es ser investigador en un instituto de investigación, sea históricas o el Mora o bueno, cualquier otro, ¿no? Efectivamente es una vida muy interesante la de los investigadores, pero no se agota allí la historia. La docencia bien ejercida es un auténtico desafío y puede aportar un montón de satisfacciones personales y bueno, por supuesto económicas, ¿no? La difusión de la historia se ha convertido en los últimos años en un campo con mayores opciones y posibilidades y por difusión de la historia podemos entender desde las guías turísticas especializadas y bien preparadas, no solo en México, sino a nivel internacional, hasta la conservación del patrimonio, el trabajo en museos, en archivos, en editoriales, ¿no? Que requieren, bueno, gente formada en historia para transmitir lo mejor posible esos conocimientos. Y por supuesto en el campo audiovisual, tanto en las series de televisión como en el cine, pues se requieren historiadores. Entonces, no se queden con la idea de que solo hay que ser investigador, investigadora, ¿no? Eso es una opción y hay que trabajar muchísimo, pero hay otras más. Y la cuarta, tendría un montón, pero a partir de mi experiencia creo que la cuarta sería que no hagan su posgrado en la UNAM, ¿no? Es decir, si ustedes realmente quieren trabajar en historia, lo más importante es abrir la cabeza, acercarse a otros profesores, a otras lecturas, a otras formas de trabajo, a otras estructuras universitarias, a otros compañeros. Y aunque efectivamente la vía sencilla, la vía conocida, incluso la vía cómoda, es salir de la facultad, inscribirse en el posgrado en historia en la UNAM, me parece que eso limita un poco las potencialidades, porque en última instancia en el posgrado impartimos clases los mismos profesores que impartimos en la licenciatura y ya nos conocen y por más que uno evidentemente renueve cada semestre su curso, se actualice, aborde otros elementos que no se ven en licenciatura, pues más o menos trabajamos en los mismos campos temáticos y bajo los mismos periodos. Por lo tanto, pues para mí sería muy recomendable que se fueran a otra institución tanto en México como en el extranjero. Y por extranjero no hay que pensar únicamente en Estados Unidos o en España, que sí, sino por supuesto en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Holanda, en Italia, en Canadá y en América Latina, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia. Hay magníficas universidades con un altísimo nivel donde hacen cosas realmente brillantes, muy buenas, en Portugal, por supuesto, y por qué no, en Oriente, en Japón, en Corea,
bueno, pues hay de verdad una enorme potencialidad y un montón de becas también, claro, como todo el mundo quiere Estados Unidos, pues CONACYT no tiene tantas becas para ir a Estados Unidos o a España, ¿no? Pero hay un montón de apoyos en otras instancias e instituciones que les permitirían hacer esa investigación, ¿no? Entonces, pues no quedarse con la vía cómoda, sino buscar los retos, los desafíos, ampliar horizontes y eso también pues, nos lleva a no hacer solo historia de México, sino historiar otros espacios y otras temporalidades, o sí la historia de México, pero siempre en una perspectiva comparada, inserta en las grandes dinámicas históricas. Yo recuerdo a una chica que tuve antes de la pandemia en el seminario de investigación, Angélica, Angie, no me acuerdo ahora mismo su apellido, pero bueno, que era una apasionada del mundo egipcio, de la egiptología, se graduó con una tesis sobre Egipto, una magnífica tesis, y bueno, pues estaba por irse a hacer el posgrado, no me acuerdo si a Alemania o a Francia o Inglaterra, precisamente en egiptología. ¿No? Es decir, no hay límites posibles y el mundo es mucho más ancho y redondo como para que se agote en nuestra maravillosa ciudad universitaria. Bueno, muchas gracias por sus recomendaciones y pues terminamos con esta entrevista. A- Muchas gracias. Al contrario, chicas y chicos, muchas gracias a ustedes y los felicito en verdad por este magnífico proyecto.